Buen día a todos. Sean bienvenidos a esta catequesis semanal de parte de la Pastoral Social de nuestra diócesis de Ecatepec. En día de hoy vamos a abordar el tema 3, el método de la doctrina social de la Iglesia, que corresponde a nivel 4 de estas catequesis, vivir la dimensión social de la fe. Vamos primero a definir qué es un método y por qué la doctrina social de la Iglesia cuenta con un método. El método permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad. Recordemos que el cristiano vive inmerso en una realidad concreta, la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento, así como valorar con un sentido crítico la proyección del actuar como discípulo misionero de Jesucristo. Para el magisterio de la Iglesia, la eficacia del método es garantía no tanto por la secuencia correcta de los pasos, sino la adhesión del creyente, gozosa, confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una parte de la intercesión eclesial que nos recuerda el documento de Aparecida en su número 19. Vemos también que el método que tiene la Iglesia y en particular la doctrina social de la Iglesia, del cual vamos a profundizar, va a ser esta triada: el ver, el juzgar y el actuar. Fue citado por el Papa San Juan XXIII en la carta encíclica Mater et Magistra, como medio que permitía a la doctrina social llevar sus principios a la práctica. Esto nos lo recuerda el Santo Padre en el 236, numeral de esta encíclica. El Concilio Vaticano se propuso seguir con este método y reflejó con ello el desarrollo de la Gaudium et Spes. En el número 11, así lo vemos palmado. El concilio exhorta a los fieles laicos a asumir este método para incidir con eficacia en las realidades temporales. Vamos a profundizar un poquito más sobre las realidades temporales, así como también en otro término que vamos a utilizar en esta catequesis, que va a ser concretamente el poder nosotros discernir los signos de los tiempos. Aprendan poco a poco, con prudencia, desde el principio de su formación, a ver, a juzgar y a actuar de modo a la fe. Es lo que el Papa Juan XXIII nos invita desde esta carta encíclica y partiendo de este método. Para Latinoamérica, este método ha sido muy recurrente, en especial para las asambleas generales de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. En nuestro continente, este método resulta atractivamente adecuado, al grado de hacerse latinoamericano. Y vemos cómo 3 de las 5 conferencias de la CELAM han utilizado este método: Medellín, Puebla y Aparecida. En continuidad con todas las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, este documento se hace uso del ver, del juzgar y del actuar. Este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su palabra revelada y del contacto vivificante con los sacramentos, a fin de que toda la vida cotidiana veamos realizados en circunstancias a la luz esta providencia, la de juzguemos según Jesucristo, caminando verdad y vida, y optemos desde la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación en la propagación del reino de Dios. Esto nos lo invita a realizar concretamente y nos lo dice el documento de Aparecida en su numeral 19. Los pasos para este método, pues vemos que son 3: el ver, el juzgar y el actuar. Los 3 promueven la acción transformadora de los cristianos en sus diferentes ambientes y buscan superar el divorcio fe-vida, y se realiza en 3 fases. Vamos a ver primeramente el ver. ¿En qué consiste el ver dentro de este método de la doctrina social de la Iglesia? Hay que observar la realidad con toda su prudencia, sabiendo que muchas de esas situaciones son consecuencia del pecado personal y social.
Esto nos lo repite este documento en su número 16. La observación se puede realizar en tres formas. Espontánea. Presenta los resultados extraídos de experiencias. Guiada. Aplica técnicas e instrumentos de análisis de la realidad, entrevistas, encuestas, estadística, etcétera, a fin de documentarnos y tener algo palpable por el cual esta guiada nos va dando resultados visibles ante nuestra realidad concreta y de lo que estamos viendo. Crítica. Trata de conocer la realidad en profundidad, estudiada de fondo ideológico por las personas, sus valores, sus formas, sus acciones, formas de actuar, tradiciones. Segundo, juzgar. La Iglesia pide juzgar a fondo los signos de la época e interpretarlas a la luz del Evangelio. Nos invita a Gaudium et Spes en su número 4. Consiste en interpretar lo observado en la realidad y posee dos momentos. El primero, la iluminación teológico-pastoral, que corresponde a la pregunta: ¿qué dice Dios respecto a esta situación o esta circunstancia? Y el diagnóstico o desafíos, que se plantea qué falta la situación para alcanzar el ideal descrito para la iluminación. Indica el deber ser de lo que Dios quiere para nosotros ante tal situación. Así que el juzgar nos invita a analizar estas dos perspectivas: la iluminación teológico-pastoral y el diagnóstico o desafíos. Y por último, el actuar. Expresa las acciones para situaciones analizadas y valoradas en el juzgar. Es necesario la acción transformadora, duradera, reflexionada y organizada. Dos momentos para evaluar este método del ver, juzgar y actuar lo vemos en el contexto latinoamericano. ¿Cómo vamos a evaluar este método? Toda realidad se caracteriza por esta dimensión. De ahí la necesidad de evaluar periódicamente qué se sugiere en nuevas acciones. La evaluación advierte los logros alcanzados y permite experimentar la alegría del camino recorrido, pero también nos invita a tomar conciencia de los éxitos, así como lo que falta, igualmente de los fracasos. También en este momento vamos no solamente a evaluar, sino a celebrar. La celebración o el celebrar es la acción de gracias por la salvación de Dios, que viene contenida por descubrir a Dios en la realidad personal y social. También involucra el ver, encontrarte con la palabra, juzgar, comprometerte a la transformación de la realidad. Es un actuar que lleva a la celebración agradecida por la experiencia vivida. El método ver, juzgar y actuar es uno de los métodos que ayudan al discernimiento evangélico de la propia realidad social. Es ver, juzgar y actuar. Dicho método nos facilita la reflexión profunda de participar y de partir de la Sagrada Escritura o de los textos del magisterio de la Iglesia para encontrar un método de actuar frente a los problemas sociales. Hasta aquí, muchas gracias por estarnos siguiendo semana tras semana en estas catequesis de la pastoral social de nuestra diócesis de Ecatepec. Que Dios te bendiga.